Esa mañana, cuando leí el mensaje de mi propio hijo llamándome analfabeto digital y queriendo sacarme del grupo de la familia, sentí como si me hubiera dado una bofetada en la cara. Pero fue la risa del suegro, esas caritas amarillas de burla que cortaron mi corazón de padre como un cuchillo afilado. Mi nombre es Valentín Morales. Tengo 64 años y soy jubilado, pero aún hago trabajitos de electricista cuando el vecindario necesita. Vivo en Puebla, en una casa sencilla que construí con mis propias manos, ladrillo por ladrillo en la colonia San Manuel. No es ningún fraccionamiento elegante, pero tiene un patio con árboles de limón y naranja que dan fruta todo el año. Tengo orgullo de decir que cada rincón de esta casa tiene el sudor de mi trabajo. Me jubilé después de 35 años como electricista industrial en una fábrica grande aquí de la ciudad. Manos callosas, piel quemada de sol, algunas cicatrices de pequeños accidentes. Cada marca en mi cuerpo cuenta una historia de sacrificio. Si te está gustando esta historia, dale like y suscríbete al canal Voz de los Abuelos. Deja en los comentarios de dónde nos estás viendo y qué hora es cuando estás viendo. Todos los días hay historia nueva aquí en este canal. Tu compañía es lo que le da fuerza a este viejo para seguir contando las aventuras de la vida. Crié a mi hijo David solo desde que mi esperanza partió muy temprano, víctima de un aneurisma cerebral que reventó de repente una tarde de abril hace casi 20 años. Ella solo tenía 42 años. De un día para otro me vi con un niño de 10 años para criar, un dolor inmenso en el pecho y cuentas que pagar. No fue fácil, pero levanté la cabeza y seguí adelante. Trabajaba de día en la fábrica y de noche hacía trabajitos de electricista, arreglando regaderas, instalando ventiladores, cambiando instalaciones eléctricas. Dormí poco, comía corriendo, pero nunca dejé que le faltara nada a mi hijo. Ahorré cada peso pensando en su futuro. Cuando llegó la hora de la universidad, vendí mi Tsuru 92, que era mi consentido, para ayudar a pagar la carrera de mercadotecnia que tanto quería. Después, cuando se graduó, saqué un préstamo de la jubilación para dar el enganche del departamento. Y todavía cada mes le mandaba 8,000 pesos para ayudar con los gastos, porque Ciudad de México es muy cara, y el sueldo de gerente de marketing al principio no era gran cosa. Nunca me arrepentí de ningún sacrificio, pero confieso que nunca imaginé que un día iba a recibir un golpe tan duro justamente de quien más amaba. Y todo empezó con un simple grupo de WhatsApp de la familia. Bloque 2. Construcción del contexto. Nací en un pueblito llamado Tlaxcala, bien en el interior, en una casa de piso de tierra y techo de lámina. Éramos 6 hermanos, yo el más chico. Mi papá trabajaba en el campo, sembraba maíz y frijol en una tierra rentada, y mi mamá lavaba ropa ajena, tallando en las piedras del río que pasaba cerca de casa. La comida era sencilla, pero nunca faltó. Frijoles, arroz, tortillas, quelites de la huerta y en los días de fiesta, un pollo de rancho. Desde pequeño aprendí que nadie da nada regalado en esta vida. A los 7 años ya ayudaba a mi papá en el campo y a los 10 hacía trabajitos en el pueblo, repartiendo pan muy temprano antes de la escuela. Estudié hasta segundo de secundaria, lo que en esa época ya era todo un logro para un muchacho del campo. Fue en la escuela que descubrí mi facilidad con los números y con las cosas eléctricas. El maestro de ciencias, don Agenor, decía que tenía buena mano para los circuitos eléctricos. En la feria de ciencias del colegio, armé una maqueta con lucecitas que se prendían en secuencia. Gané mención honorífica y un libro sobre electricidad básica que leí hasta que las páginas se pusieron amarillas. A los 16 tomé un camión para Puebla, con una maleta de cartón amarrada con mecate, sin un peso en la bolsa y la dirección de un tío anotada en un papel. Quería una vida mejor. Soñaba con ser alguien. Mi tío Gerardo, que Dios lo tenga en su gloria, me recibió en el fondo de su casa y me consiguió mi primer trabajo como ayudante de electricista en un taller de reparaciones. Ahí aprendí el oficio que sería mi sustento por toda la vida. Trabajé duro, estudié de noche, hice curso técnico en el CONALEP.
A los 22 años ya era electricista titulado con trabajo fijo en la fábrica de motores San Carlos, empresa grande que hacía piezas para Volkswagen y otras armadoras. Me levantaba a las 5 de la mañana, tomaba 2 camiones, regresaba después de las 6 de la tarde, pero no me quejaba porque veía eso como un escalón en mi escalera. En la fábrica, mi rutina era arreglar los tableros eléctricos de las máquinas, hacer mantenimiento preventivo, cambiar instalaciones, instalar equipos nuevos. Tenía que ser preciso y cuidadoso, porque un error podía parar la producción o, peor, causar un accidente. Me gané fama de cuidadoso, de quien resolvía problemas que otros no podían. El supervisor, don Clemente, me decía, el doctor de los motores. Aprendí cada pieza, cada cable, cada interruptor. Mis manos platicaban con esas máquinas y ellas respondían funcionando sin dar problema. Fue en la fábrica que conocí a mi Esperanza. Ella trabajaba en el comedor, servía las comidas para la gente del turno de la tarde, muchacha sencilla, de familia oaxaqueña, ojos verdes y sonrisa tímida. Empecé a ir a comer siempre en su fila, aunque la otra estuviera más vacía. Un día me armé de valor y le dejé un papelito bajo el plato. Tu sonrisa ilumina más que cualquier circuito que he arreglado. Ella se puso roja como un chile, pero al día siguiente me devolvió un papelito. Entonces platícame más de esos circuitos. Noviamos 2 años. Nos casamos en una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio, con una comida en el salón parroquial después. Nuestra luna de miel fue un fin de semana en Veracruz, hospedados en casa de una prima de ella. Era todo lo que podíamos pagar, pero éramos felices como reyes. Rentamos un cuartito en el fondo de una casa con baño compartido. Poco a poco, juntamos dinero, compramos terreno en un fraccionamiento nuevo y fuimos construyendo nuestra casa los fines de semana con ayuda de amigos y parientes. Primero un cuarto y baño, después otro cuarto, cocina y así. Esperanza se embarazó cuando llevábamos 5 años de casados. Fueron meses de pura alegría. Pinté el cuartito de azul, armé la cuna, hice una lámpara en forma de estrella que se prendía con colores diferentes. Cuando nació David, lloré como niño, un niñito perfecto, con los ojos verdes de la mamá y, decía ella, terco como el papá. Nuestra vida era sencilla pero feliz. Yo trabajaba en la fábrica, hacía trabajitos de electricista en las horas libres y Esperanza cosía para afuera. El dinero no sobraba, pero alcanzaba para vivir con dignidad. Los domingos íbamos a misa, después comíamos en casa de mi suegra o recibíamos visita en casa. David creció como un niño listo, curioso, siempre queriendo saber cómo funcionaban las cosas. Cuando tenía 10 años, nuestra vida se volteó. Esperanza empezó a sentir dolores de cabeza fuertes. Al principio pensamos que era cansancio, estrés. Se tomaba un analgésico y seguía la vida. Hasta que un jueves, mientras tendía la ropa en el patio, se desmayó. Corrí con ella al hospital, pero ya era demasiado tarde. Aneurisma cerebral, dijeron los doctores. Nada que se pudiera hacer. En menos de 24 horas, mi Esperanza se fue, dejando un hoyo en mi pecho y un niño asustado, que no entendía por qué la mamá ya no iba a regresar. Los primeros meses fueron los más difíciles. Yo me hundía en el trabajo para no pensar. Pero en la noche, cuando David dormía, lloraba escondido en el baño. El niño se quedaba con la vecina doña Celia durante el día, mientras yo trabajaba. En las vacaciones se iba a casa de la abuela materna en Oaxaca. Poco a poco fuimos aprendiendo a vivir sin Esperanza, aunque la nostalgia nunca disminuyó. Decidí entonces que viviría por David, que le daría todas las oportunidades que yo no tuve. Quería que estudiara, tuviera una profesión de respeto, no tuviera que trabajar bajo sol y lluvia, como yo. Ahorré en todo. Quité la carne de nuestra dieta, excepto los domingos. Cambié el carro por una moto vieja, vendía las frutas del patio, hacía más trabajitos de electricista en la noche y los fines de semana. Cuando David terminó la preparatoria, me dijo que quería estudiar mercadotecnia en la universidad. Confieso que me sentí orgulloso, pero también asustado por el costo. Universidad privada era cosa de ricos, pero él era inteligente. Sacó una beca parcial en una universidad de Puebla mismo.
Para el resto de la colegiatura vendí mi Tsuru 92, que había comprado usado y arreglado con tanto cariño. Valió la pena ver a mi hijo entrando a la universidad, el primero de la familia. Fue por esa época que las cosas empezaron a cambiar. David hizo nuevos amigos, gente de clase media alta, que tenía carro del año y ropa de marca. Empezó a apenarse de nuestra casa sencilla, de mi apariencia de trabajador. Cuando los compañeros venían a hacer trabajos, me daba cuenta de que se sentía incómodo cuando me veía en chanclas y camiseta vieja. Una vez lo oí diciendo por teléfono: «Mi papá trabaja en el área de ingeniería eléctrica de una multinacional». No era mentira completa, pero tampoco estaba cerca de la verdad. En el tercer año de la carrera conoció a Camila, hija de un empresario del ramo de construcción. Muchacha bonita, educada, pero con cara de quien nunca se preocupó por el precio de nada en la vida. El papá de ella, Marcelo, era un hombre soberbio, de esos que hacen gala de tener dinero. La primera vez que visité su casa en un fraccionamiento de lujo, me sentí como pez fuera del agua. Marcelo me vio de pies a cabeza y con una sonrisita burlona preguntó si quería ver su tsurucito, una provocación disimulada, ya que sabía que yo había vendido el mío para pagar la universidad de su yerno. Cuando David se graduó, consiguió trabajo en una agencia de publicidad en Ciudad de México. Decidió que quería vivir allá cerca del trabajo. Junté todos mis ahorros, saqué un préstamo de la jubilación y le di 200,000 pesos para el enganche de un departamento pequeño en la zona poniente de la capital. Era casi todo el dinero que tenía guardado para mi vejez, pero pensé, lo que es mío es de él. David se casó con Camila en una boda pomposa, pagada por Marcelo. Fui tratado como un pariente lejano, sentado en una mesa apartada del presidium. El papá de la novia se las arregló para mencionar en su discurso que estaba dándole un futuro decente a su hija, como si mi hijo no tuviera valor propio, como si necesitara su caridad. Aún con el departamento comprado y la boda realizada, David siempre decía que el dinero estaba corto. Ciudad de México es cara. Los restaurantes que a Camila le gustaba frecuentar eran caros. El condominio era caro. Empecé a mandarle 8,000 pesos mensuales para ayudar. Era más de la mitad de mi jubilación, pero yo comía sencillo, no salía mucho, no tenía lujos. Pensaba, él está empezando la vida, necesita más que yo. Las primeras señales de que algo no andaba bien empezaron cuando David pasó a llamarme solo cuando necesitaba algo. Las visitas a Puebla se hicieron raras, siempre con pretextos de trabajo, tráfico, compromisos. Cuando venía, se quedaba en casa de los suegros, no en la mía. «Allá hay alberca, papá, y a Camila le gusta nadar», justificaba. En la Navidad del año pasado, después de mucho insistir, logré que vinieran a comer en casa. Preparé todo con cariño: pavo, relleno, buñuelos, la mesa puesta con mantel de encaje que era de Esperanza. Llegaron 2 horas tarde, comieron rapidito y se fueron luego de la sobremesa porque tenían una posada importante en casa de un amigo de Camila. Fue por esa época que mi hijo me incluyó en un grupo de WhatsApp de la familia. Era un grupo con él, Camila, los papás y hermanos de ella y yo. Confieso que me dio gusto ser incluido, aunque fuera el único de mi familia entre esa gente. Pensé que era una manera de mantenerme conectado con su vida. Yo no soy muy bueno con esto de los celulares. Puedo llamar, recibir llamadas, mandar mensajes sencillos, pero todas estas aplicaciones me confunden. De vez en cuando le pido ayuda a la vecina, doña Cleotilde, que es maestra jubilada y entiende más de estas modernidades. Fue ella quien me enseñó a usar WhatsApp y me ayudó a poner la foto de David pequeño como mi perfil. En ese grupo de la familia compartían mensajes, fotos de viajes, noticias. Yo casi nunca escribía nada, solo acompañaba, les ponía corazoncito a las fotos de mi hijo. De vez en cuando mandaba un buenos días con esos stickers de florecitas que doña Cleo me enseñó a usar. La familia de Camila era muy activa, comentando todo, compartiendo chistes internos que yo no entendía. Y fue ahí que pasó lo que me partió el corazón de padre. Un domingo en la mañana recibí un mensaje en el celular. Era una foto de Marcelo
el suegro de David, en una lancha pescando. Traté de responder con un comentario, pero no pude. El mensaje no se mandaba. Entonces escribí en el grupo: «Buenos días, familia. ¿Alguien me puede explicar cómo responder directo en una foto? No estoy pudiendo». 15 minutos después, llegó la respuesta de mi hijo. «Papá, eres un analfabeto digital de verdad, ¿eh? Das mucho trabajo. Te voy a sacar de este grupo. Ni sabes usar esto bien». Y luego, Marcelo mandó esas caritas amarillas de risa y escribió: «Apoyado, David. Deja a ese viejo en el siglo pasado. Aquí es solo para quien entiende la tecnología». En ese momento, sentado en mi mecedora en el portal con el celular en la mano, sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mi propio hijo que crié solo, por quien di cada gota de mi sudor, llamándome analfabeto, queriendo excluirme, humillándome delante de los otros. Y el suegro, ese hombre soberbio que nunca me respetó, burlándose de mi ignorancia como si fuera un pobrecito. Respiré hondo, miré el árbol de limón que planté cuando nació David. Hoy un árbol fuerte y cargado de frutos. Pensé en Esperanza, en qué diría en esta situación, y decidí que era hora de darle una lección de respeto a mi hijo. Escribí despacio, letra por letra, revisando cada palabra: «Me voy a retirar, y también de tu renta y de tu comida». Después de eso, apagué el celular y por primera vez en muchos años lloré abiertamente en mi portal sin esconderme de nadie. La semana que siguió a ese domingo fue la más silenciosa de mi vida desde la muerte de Esperanza. Nunca había sentido el peso de la soledad como en esos días. Llamé al banco el lunes temprano y cancelé la transferencia automática que hacía cada día 5 a la cuenta de David. 8,000 pesos que salían de mi jubilación y se iban directo a su bolsa, sin fallar ni un mes en los últimos 3 años. La señorita del banco me preguntó el motivo de la cancelación. Dudé. ¿Cómo explicar que mi único hijo me había humillado en público? ¿Cómo decir que el niño que cargué en brazos, al que enseñé a andar en bicicleta, ahora me consideraba un estorbo analfabeto? «Es una medida temporal», respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Pero en el fondo, sabía que esa decisión iba más allá del dinero. Era sobre dignidad. Esa no fue la primera vez que David demostró pena de mí. Recuerdo como si fuera ayer su graduación de la universidad. Me arreglé todo. Compré una camisa nueva, me puse gel en el pelo ya ralo. Cuando llegué al auditorio de la universidad, David me presentó rápidamente a los compañeros como mi papá, sin mencionar mi nombre, sin decir nada sobre mí. Vi en sus ojos una incomodidad cuando alguien preguntó a qué me dedicaba. «Trabaja con electricidad», respondió, cambiando el tema. Y después, en su boda con Camila, cuando Marcelo se las arregló para sentarme en la mesa más alejada del salón, junto con los parientes lejanos de la novia y algunos compañeros de trabajo. A la hora de las fotos, me llamaron solo para una, la oficial con todos los invitados donde apenas se me reconocía entre la multitud. Me aguanté. Fingí que no me daba cuenta. Al fin y al cabo, era el día de mi hijo. No quería hacer problemas. Pero el episodio del grupo de WhatsApp fue la gota que derramó el vaso. Una humillación pública, descarada delante de todos, como si mi dificultad con la tecnología fuera motivo de vergüenza, como si mi valor como padre y como hombre se pudiera medir por la habilidad de usar un smartphone. Al tercer día después de lo ocurrido, recibí una notificación de la aplicación del banco. Era un intento de transferencia de la cuenta de David a la mía, 400 pesos con la descripción: «Llámame, papá». No acepté la transferencia. No llamé. Al cuarto día sonó el teléfono fijo. Era Camila, la nuera. Hacía más de un año que no oía su voz. «Don Valentín, buenas tardes». Su voz estaba diferente, sin ese tono de superioridad de siempre. «¿Está bien?» «Estoy bien, mija. ¿En qué puedo ayudarte?» Mantuve la voz firme, aunque mi corazón estaba acelerado. «Es sobre David. Está muy dolido con esta situación. Usted sabe cómo es él. A veces habla sin pensar. Fue una broma de mal gusto». «¿Broma?» Sentí que la sangre me hervía en las venas.
Llamarme analfabeto delante de toda su familia fue broma. Decirme que me iba a sacar del grupo porque soy un viejo inútil que no sabe usar un celular fue broma. No fue exactamente así, don Valentín, trató de suavizar. Fue exactamente así, Camila. Tengo los mensajes guardados aquí. Y su papá todavía se las arregló para reforzar, ¿no? Deja a ese viejo en el siglo pasado. Eso fue lo que escribió. Silencio del otro lado. Después de unos segundos habló bajito. Mire, estamos en una situación difícil aquí. David no le quería contar, pero la tarjeta de crédito se pasó, la mensualidad del carro se atrasó y ahora el administrador mandó un aviso de multa porque no pagamos la cuota de mantenimiento. Entiendo, corté seco. Y ahora se acuerdan de que existe un viejo analfabeto digital en Puebla que puede ser útil, ¿verdad? No es nada de eso, trató de argumentar, pero ya había oído suficiente. Camila, dile a David que lo amo. Siempre lo amé desde el primer segundo que lo cargué en brazos en el hospital. Pero amor no es solo dar dinero. A veces amor es enseñar a caminar con las propias piernas. Colgué el teléfono sin esperar respuesta. Me temblaban las manos, pero sentí una extraña sensación de alivio, como si finalmente hubiera sacado algo que tenía atorado desde hace mucho tiempo. Al quinto día, sonó el celular. Era David. Respiré hondo antes de contestar. «Papá». Su voz estaba quebrada. Claramente había llorado. «Perdóneme». Me quedé en silencio, esperando que continuara. No debí haberle hablado así. Fue una tontería. Fue cruel. Fue, hijo, fue cruel, concordé sin alzar la voz. Estoy en una situación complicada aquí, papá. La agencia redujo el equipo. Mi sueldo bajó. Camila está desempleada desde hace 3 meses. Estábamos contando con esa ayuda que usted mandaba cada mes. Entonces era eso. No estaba arrepentido por lo que había dicho. Estaba desesperado por el dinero que había perdido. ¿Cuánto debes, David? Dudó como si no esperara esa pregunta. Como unos 32,000 en total. Tarjeta, carro, condominio. ¿Y por qué no pediste ayuda antes? ¿Por qué no me contaste que estabas pasando dificultades? Nuevo silencio. Después la verdad que dolía como sal en herida abierta. Marcelo, el papá de Camila. Él siempre dijo que hombre que es hombre no pide ayuda al papá, que yo debía resolverlo solo, demostrar que puedo mantener a su hija en el mismo nivel que siempre tuvo. Cerré los ojos, sintiendo una mezcla de rabia y compasión. Rabia de ese hombre soberbio que envenenó la cabeza de mi hijo. Compasión por mi niño que se dejó manipular para impresionar al suegro rico. ¿Y qué dijo Marcelo cuando le contaste que yo corté la ayuda mensual? David respiró hondo antes de responder. Se rió. Dijo que ahora iba a tener que ser hombre de verdad, no hijito de papá. Dijo que podía vender ese carrito barato y comprar una moto. El carrito barato era un Civic usado que yo había ayudado a dar de enganche como regalo de bodas. La ironía no podía ser más cruel. ¿Y Camila qué dijo? Está de mi lado, papá, pero ella nunca pasó por esto, ¿sabe? Nunca tuvo que contar monedas para comprar pan. Ayer, cuando le dije que teníamos que cancelar Netflix y no pedir comida a domicilio, lloró. La imagen de mi nuera, esa muchacha criada en cuna de oro, llorando porque tendría que renunciar a pequeños lujos, me dio una perspectiva clara del abismo que separaba nuestras realidades. David, escúchame, no voy a retomar la transferencia mensual. Papá, por favor, empezó a suplicar. Pero lo interrumpí. Déjame terminar. No voy a retomar la transferencia mensual porque eso no te está ayudando a crecer como hombre. Pero te voy a hacer una propuesta. Ven a pasar un fin de semana aquí en casa. Solo tú, sin Camila. Vamos a platicar, cara a cara, como no hemos hecho en mucho tiempo, y te voy a ayudar con este problema inmediato, pero con condiciones. ¿Condiciones?, preguntó cauteloso. Sí, condiciones que vamos a discutir en persona, no por teléfono. Después de un breve silencio, aceptó. Quedamos que vendría el sábado siguiente tomando el camión de la mañana. Cuando colgué, sentí una mezcla de emociones. Alivio por finalmente establecer límites claros,
tristeza por haber llegado a este punto y una pizca de esperanza de que tal vez esta crisis pudiera traer a mi hijo de vuelta conmigo. El sábado acordado me levanté temprano y preparé un desayuno completo. Pan casero que doña Cleo me enseñó a hacer, pan de elote, café fresquito. Puse la mesa en el portal, como hacíamos cuando él era pequeño, y Esperanza todavía estaba viva. El camión de Ciudad de México llegó puntual, y fui a buscar a David a la central. Cuando lo vi bajando con una mochila gastada en la espalda, noté lo decaído que se veía. Ojeras profundas, barba sin afeitar, ropa sencilla, sin esas marcas caras que acostumbraba usar. Nos abrazamos brevemente, con una pena que nunca había existido entre nosotros antes. En el camino a casa, el silencio en el carro era casi palpable. Rompí el hielo preguntando sobre el viaje, sobre el clima en Ciudad de México. Plática de elevador entre padre e hijo, algo que jamás imaginé que pasaría entre nosotros. En casa nos sentamos a desayunar. David miró la mesa puesta y se le llenaron los ojos de lágrimas. Mamá ponía este mismo mantel cuando yo sacaba buenas calificaciones en la escuela, dijo pasando los dedos por el bordado. Tu mamá guardaba este mantel para ocasiones especiales, respondí. Y tenerte aquí hoy es una ocasión especial. Comimos en silencio por unos minutos, hasta que David finalmente se armó de valor. Papá, fui un idiota, no solo por lo que dije en el grupo, sino por todo, por haberme alejado, por haber hecho caso a Marcelo, por haber... Tragó saliva, por haber sentido pena de usted. La sinceridad cruda de esa confesión me pegó como un rayo. Era doloroso oír, pero era la verdad que necesitaba salir. ¿Por qué, hijo? ¿Qué hice para avergonzarte tanto? David puso la taza de café en la mesa y miró hacia abajo. No es nada que usted haya hecho. Es este mundo en el que entré. La universidad, la agencia, los amigos de Camila. Todos allá tienen papás ejecutivos, empresarios, doctores, abogados. Y cuando preguntaban sobre mi papá y yo decía que era electricista jubilado, veía esa mirada de lástima, ¿sabe? Como si yo hubiera triunfado en la vida a pesar de usted, no por usted. ¿Y qué tiene que ver Marcelo con esto? Todo. Desde el principio se las arregló para mostrar la diferencia entre ustedes dos. Su carro, su casa, sus viajes. Una vez, en una reunión familiar, dijo delante de todos, «Qué suerte que David sacó la inteligencia de la mamá, no del papá, si no estaría cambiando focos por ahí». Todos se rieron, hasta Camila, y yo. Levantó los ojos llenos de vergüenza. Yo también me reí, papá. Me reí del chiste que hizo sobre usted. Eso fue como una puñalada. Mi propio hijo riéndose de mí por la espalda. Respiré hondo, controlando la rabia que empezaba a subir. Continúa, quiero oír todo. Las cosas empeoraron cuando Camila perdió el trabajo. Su papá dijo que nos iba a ayudar, pero con una condición, que nos cambiáramos a un departamento más pequeño, más barato. Dijo que yo necesitaba aprender a vivir dentro de mi presupuesto, pero cuando fui a hablar con él sobre eso, estaba en una fiesta en la alberca con sus amigos ricos. Me llevó a un rincón y dijo, «Muchacho, lograste embarazar a mi hija, ahora aguántate. Yo no la crié para que pasara necesidades». «¿Embarazar?», interrumpí sorprendido. «Camila está embarazada». David asintió y vi que se le llenaron los ojos de lágrimas. 3 meses. Íbamos a contarle en Navidad, pero pasó todo esto. Un nieto. Iba a tener un nieto, el hijo de mi hijo, la continuación de mi historia, de mi sangre. Por un instante olvidé todo el resentimiento y sentí una ola de alegría invadiéndome. Hijo, eso es una bendición. Sonreí genuinamente. Sí, pero también es una responsabilidad enorme. Y yo no sé si estoy listo, confesó con la voz quebrada. No tengo dinero. Estoy a punto de perder el carro, tal vez hasta el departamento. ¿Cómo voy a criar a un niño así? Fue ahí que me di cuenta de lo que necesitaba hacer. No se trataba de dinero, ni de orgullo herido. Se trataba de enseñarle a mi hijo el valor del trabajo honesto, de la dignidad, de la independencia. Las mismas lecciones que mi papá me enseñó y que yo traté de pasarle a él durante toda la vida.
David, escúchame. ¿Te acuerdas de lo que siempre te decía cuando eras pequeño y venías llorando que no podías andar en bicicleta sin rueditas? Sonrió débilmente. Caerse es parte de aprender a andar. Exactamente. Y ahora te estás cayendo. Pero eso no significa que quiera verte lastimado en el suelo. Significa que quiero verte aprender a equilibrarte solo. Pasé la siguiente hora explicando mi propuesta. Yo pagaría las deudas urgentes, los 32,000 que mencionó, pero como un préstamo formal con contrato y todo. Él me devolvería en pequeñas mensualidades cuando pudiera. También lo ayudaría a encontrar un departamento más barato en Ciudad de México, lejos del barrio elegante donde vivían actualmente. Y más importante, lo animaría a buscar otras fuentes de ingresos además del empleo en la agencia, que estaba pagando cada vez menos. Tienes talento, hijo. Siempre tuviste facilidad con la computadora, con diseño, con ideas creativas. Úsalo a tu favor. ¿Cómo, papá? Ya busqué otro trabajo, pero está difícil. No estoy hablando solo de trabajo tradicional. Estoy hablando de freelance, de trabajos paralelos, de usar el Internet que tú entiendes tan bien para ganar dinero extra. ¿Ya pensaste en crear contenido, dar consultoría, cualquier cosa que use tu conocimiento? Vi un brillo de interés en sus ojos. Era la misma mirada que tenía cuando niño, y yo le enseñaba cómo arreglar un juguete descompuesto. Y Camila va a aceptar vivir en un lugar más sencillo, economizar. Ella nunca pasó dificultades en su vida. Eso es entre ustedes dos. Si realmente te ama, va a entender y apoyar. Si no entiende... Dejé la frase en el aire y él completó. Si no entiende, tal vez no sea la compañera correcta para tiempos difíciles. En ese momento, vi a mi hijo madurar ante mis ojos, como si le hubieran quitado una venda, permitiéndole ver la realidad por primera vez en muchos años. Pero el momento de claridad fue interrumpido por el timbre de su celular. Era Marcelo, el suegro. David contestó, poniéndolo en altavoz a mi petición. ¿Y qué tal, muchacho? ¿Ya lograste sacarle dinero al viejito? ¿O él también está pelado como tú? La voz soberbia de Marcelo llenó la cocina. David me miró, los ojos pidiendo disculpas silenciosas por la falta de respeto del suegro. Hice un gesto para que respondiera normalmente. Estoy platicando con mi papá sobre varias cosas, Marcelo, incluyendo cómo vamos a manejar el embarazo de Camila. Ah, ¿ya te contó? Pues ya avisé. No voy a mantener hijo de nadie. Apenas puedo con ustedes dos. David respiró hondo antes de responder, con una firmeza que yo no oía desde hacía mucho tiempo. No tienes que preocuparte por eso. Nos vamos a arreglar. ¿Arreglar cómo, muchacho? ¿Vas a vender dulces en el metro? ¿Vas a pedir limosna? ¿O vas a admitir de una vez que no tienes manera de darle a mi hija la vida que se merece? Fue en ese momento que David me sorprendió. En lugar de encogerse o suplicar, habló con dignidad. Voy a trabajar, Marcelo. Voy a buscar nuevas oportunidades. Voy a ahorrar. Voy a hacer lo que sea necesario para cuidar a mi familia. ¿Y sabes por qué? Porque aprendí de mi papá que eso es lo que hace un hombre de verdad. Silencio del otro lado. Después, una risa burlona. Está bien, Superman. Llámame cuando la realidad te pegue y necesites ayuda de verdad. Se cortó la llamada, dejando un silencio pesado en la cocina. David puso el celular en la mesa y me miró, una mezcla de vergüenza y determinación en el rostro. Este es el hombre al que estaba tratando de impresionar, papá. Este es el hombre al que dejé influir mis decisiones, mis actitudes, hasta la forma como lo trataba a usted. En ese momento, entendí la profundidad del problema. No era solo sobre dinero o estatus social. Era sobre un joven padre de familia, perdido entre dos modelos masculinos. Por un lado, un papá sencillo, trabajador, que construyó todo con sus propias manos. Por otro, un hombre rico, soberbio, que medía el valor de las personas por el tamaño de la cuenta bancaria. Y por un tiempo, mi hijo había escogido el modelo equivocado. David, puse la mano en su hombro. ¿Te acuerdas de ese árbol de limón en el patio? ¿El que planté cuando naciste? Asintió. Cuando planté esa plantita era pequeña,
frágil, necesitaba estaca para no caerse, necesitaba agua todos los días, protección contra las hormigas, pero hoy es un árbol fuerte, cargado de frutos. ¿Sabes por qué? Porque tiene raíces profundas, y tú, mijo, también las tienes, solo necesitas acordarte de dónde están. El resto del fin de semana lo dedicamos a planear el futuro. Ayudé a David a hacer un presupuesto realista, a hacer una lista de posibles fuentes de ingreso extra, a buscar departamentos más accesibles en Internet. También platicamos sobre el bebé que venía, mi nietecito o nietecita, y cómo yo podría ayudar, no con dinero, sino con presencia, con apoyo, con amor. La noche del domingo, antes de que tomara el camión de regreso a Ciudad de México, nos sentamos en el portal a tomar un café. Las estrellas brillaban en el cielo limpio de Puebla y un viento fresco movía las hojas del árbol de limón. «Papá», David rompió el silencio. «Hay algo más que necesito decirle. En realidad, es un favor». «Dime, hijo». ¿Podría enseñarme a arreglar cosas como hacía cuando era pequeño? ¿Se acuerda que arreglábamos juntos mis juguetes descompuestos? Ese favor sencillo, casi infantil, me emocionó más que cualquier declaración elaborada podría hacerlo. Era un hijo queriendo volver a las raíces, queriendo reconectarse con el papá. «Claro que puedo, hijo, y puedo enseñarte mucho más que eso». Cuando el camión partió llevando a mi hijo de vuelta a la capital, me quedé en la terminal saludando hasta perderlo de vista. Regresé a casa con el corazón más ligero, pero consciente de que el camino sería largo. La herida de la humillación todavía estaba abierta, pero ahora había un bálsamo de esperanza sobre ella. En la semana siguiente, me enteré a través de doña Cleo, que me ayudaba con el celular, que David había publicado algo en sus redes sociales. Era una foto vieja, él y yo arreglando una bicicleta en el patio. En la descripción escribió: «Mi primer maestro, mi mejor amigo. Gracias, papá, por nunca rendirte conmigo, aunque yo casi me rendí conmigo mismo. Fue la primera vez que lloré de alegría en muchos años. Bloque 4. Cambio y justicia». 2 meses pasaron desde ese fin de semana revelador con mi hijo. En ese periodo, muchas cosas cambiaron, algunas para bien, otras no tanto. David logró negociar sus deudas. Vendió el carro para liquidar la tarjeta de crédito y encontró un departamento mucho más modesto en Doctores, lejos de la zona poniente cara donde vivían antes. El cambio no fue fácil, especialmente para Camila, acostumbrada a otro nivel de vida. Una tarde de miércoles, estaba arreglando la instalación eléctrica de la casa de doña Cleo cuando sonó mi celular. Era Camila, mi nuera. Algo raro ya que nuestras pláticas eran escasas y siempre intermediadas por David. «Don Valentín». Su voz estaba temblorosa, conteniendo llanto. «¿Puede hablar?» «Claro, mija». «¿Qué pasó? ¿David está bien? ¿El bebé?» «Están bien, pero...» sollozó sin poder completar la frase. «Respira hondo y cuéntame qué está pasando», dije con una calma que no sentía. «Mi papá apareció aquí en el departamento nuevo hoy». Se horrorizó con el lugar. Dijo que parecía una vecindad, que yo no podía criar a un niño en un tugurio así. Respiró hondo antes de continuar. Entonces, David defendió nuestra decisión. Dijo que era lo que podíamos pagar ahora, que estábamos ahorrando para darle un futuro mejor al bebé. Y mi papá se rió en su cara. «Entiendo», respondí sintiendo que la rabia crecía. «¿Y qué más pasó?» «Discutieron feo. Mi papá dijo que David era un fracasado, que yo había echado a perder mi vida casándome con él, que...» dudó. «Que debí haberme casado con el hijo del socio de él, ese que anduve antes». La crueldad de Marcelo no tenía límites. Humillar a mi hijo delante de la esposa embarazada en su propia casa era un nivel de falta de respeto que nunca imaginé. «¿David cómo reaccionó?», pregunté preocupado. Se quedó callado, don Valentín, callado y pálido. Después de que se fue mi papá, se encerró en el baño. Puedo oír que está llorando, pero no quiere abrir la puerta. En ese momento, tomé una decisión. Necesitaba ir a Ciudad de México. Mi hijo estaba enfrentando una de las peores crisis de su vida, y yo no podía quedarme a la distancia,
solo mandando consejos por teléfono. Camila, escúchame, voy a tomar el siguiente camión a Ciudad de México. Debo llegar allá al anochecer. Mientras tanto, trata de hablar con David. Dile que lo amo, que voy para allá. Gracias, don Valentín, susurró aliviada. Creo que solo usted puede ayudar ahora. Cuando colgué el teléfono, corrí a casa, arreglé una pequeña maleta y tomé el camión de las 2 para Ciudad de México. Durante las 3 horas de viaje, mi cabeza hervía de preocupaciones y recuerdos. Recordé cuando David tenía 12 años y sufrió bullying en la escuela por los tenis rotos que usaba. Llegué a casa y lo encontré llorando en el cuarto. Ese día no tuve dinero para comprar tenis nuevos, pero me senté a su lado y le enseñé que el valor de una persona no estaba en lo que vestía, sino en el carácter que llevaba. Ahora, años después, mi hijo enfrentaba una versión adulta del mismo problema, siendo juzgado no por su carácter, sino por su poder adquisitivo, y el agresor, irónicamente, era el papá de la mujer que escogió amar. Llegué a Ciudad de México ya de noche. El departamento nuevo de David quedaba en un conjunto habitacional sencillo, pero bien cuidado. Nada parecido al anterior, claro, pero lejos de ser la vecindad que Marcelo había descrito. Subí los 4 pisos de escaleras, el edificio no tenía elevador, y toqué la puerta. Fue Camila quien abrió. Se veía visiblemente decaída, los ojos hinchados de llorar, pero la pancita de embarazada ya se notaba bajo la blusa suelta. Nos abrazamos brevemente y me llevó hasta la pequeña sala donde David estaba sentado en el sillón mirando la nada. «Hijo», llamé suavemente. Levantó los ojos, sorprendido con mi presencia. Por un instante vi nuevamente a ese niño de 12 años con los tenis rotos, vulnerable, lastimado. Después, en un movimiento rápido, se levantó y me abrazó fuerte, como no hacía en años. «Papá, qué bueno que vino». Pasamos la noche platicando. David desahogó todo. El miedo de ser un papá fracasado, la presión constante de Marcelo, las dificultades económicas, el prejuicio que enfrentaba en el trabajo por vivir ahora en un barrio más alejado. Camila también se abrió, admitiendo que había sido criada para valorar cosas materiales por encima de todo, pero que el embarazo estaba cambiando sus prioridades. «Quiero que nuestro hijo tenga un papá presente, amoroso, como usted fue para David», me dijo, tomando mi mano. «No un papá como el mío que solo sabe darle valor al dinero y al estatus». Esas palabras me tocaron profundamente. Me di cuenta de que, a pesar de todas las dificultades, algo positivo estaba naciendo ahí. Una familia verdadera, basada en valores reales, no en apariencias. Dormí en el pequeño cuarto de huéspedes que en el futuro sería el cuartito del bebé, y desperté temprano con el olor de café fresco. Encontré a David en la cocina preparando el desayuno. «Papá, necesito contarle algo», dijo mientras ponía pan en la mesa. «Creo que encontré una salida para nuestra situación». «¿Qué salida, hijo?» «¿Se acuerda que usted sugirió que buscara trabajos extras usando mis habilidades de marketing? Pues empecé a hacer algunos freelances de diseño para pequeñas empresas del barrio. Está dando poco todavía, pero el potencial es grande». «Eso está padrísimo, hijo». «Hay más», continuó emocionado. «Uno de los clientes, dueño de una tienda aquí cerca, me ofreció una sociedad. Quiere remodelar la tienda, modernizar, crear presencia en línea. Dijo que puedo usar un espacio ahí para armar una oficinita y a cambio me encargo de la parte de marketing y redes sociales. No es mucho dinero al principio, pero es una oportunidad de crecer». Esa iniciativa me llenó de orgullo. Mi hijo finalmente estaba usando su conocimiento para construir algo propio, sin depender del suegro o de mí. «¿Cuándo empiezas?» «La semana que viene», sonrió. «Camila también va a ayudar. Ella entiende de organización, de atención al cliente. Vamos a trabajar juntos en esto». Ver el entusiasmo en sus ojos me dio la certeza de que estábamos en el camino correcto. El momento de crisis se estaba transformando en una oportunidad de crecimiento, pero no todo era miel sobre hojuelas. Después del desayuno, mientras David se bañaba para ir a resolver cuestiones del nuevo proyecto,
Camila me buscó con una expresión preocupada. «Don Valentín, hay algo que David no contó porque no quiere preocuparlo». «¿Qué fue, mija?» «Mi papá no se rindió. Ayer, después de que David salió a comprar pan, me llamó. Dijo que va a demostrar que David no es hombre suficiente para mí, que lo van a hacer arrastrarse y suplicar ayuda». Esas palabras me helaron la sangre. Marcelo no estaba siendo solo un suegro difícil, estaba activamente tratando de destruir el matrimonio de su propia hija. Dijo cómo pretende hacer eso. Camila dudó mordiéndose el labio inferior. Tiene contactos en la agencia donde trabaja David. Dijo que va a hacer una llamada, sugerir que corten su equipo, que lo despidan. Y también habló de que conoce al gerente del banco donde financiamos el departamento anterior, que puede crear dificultades en la venta. Era peor de lo que imaginaba. Marcelo estaba usando su poder e influencia para sabotear a mi hijo, para forzarlo a fracasar. Un hombre de ese nivel no merecía respeto ni consideración. «Camila», pregunté mirándola a los ojos, «¿tú de qué lado estás en esta historia?» No dudó. «Del lado de David, claro, y de nuestro bebé. Mi papá nunca entendió que el dinero no es todo en la vida. Solo me doy cuenta ahora, viviendo con menos, pero con más amor y respeto». Fue en ese instante que tuve una idea, una forma de proteger a mi hijo y mi nuera de las garras de ese hombre cruel. Y para eso necesitaría algo que tenía guardado desde hacía muchos años en el fondo de un cajón en Puebla. «Camila, voy a necesitar regresar a Puebla hoy mismo. Hay algo en mi casa que nos puede ayudar en esta situación». «¿Qué es, don Valentín?» «Prefiero no decir todavía, pero confía en mí. Tu papá no va a atormentar más a ustedes después de esto». Le expliqué rápidamente mi plan a David cuando salió del baño. Se puso nervioso al principio, temiendo una escalada del conflicto, pero acabó acordando que necesitábamos actuar. Marcelo había pasado de los límites al amenazar el sustento de mi hijo. Regresé a Puebla en el camión de la tarde. Durante el viaje mi mente trabajaba a 1000 por hora, recordando detalles de un evento de casi 10 años atrás, cuando todavía trabajaba en la fábrica. Un evento que había guardado en la memoria y en documentos, nunca imaginando que un día sería útil. Al llegar a casa fui directo al cuarto. En el fondo del ropero, atrás de una pila de cobijas viejas, estaba una caja de zapatos amarillenta por el tiempo. Dentro de ella, sobres, recortes de periódico. Y lo más importante, una memoria USB plateada con el logo de la fábrica donde trabajaba. Llamé a mi antiguo compañero, Sebastián, que ahora era gerente de mantenimiento en la misma fábrica. «Sebastián, ese asunto de 2014 de la visita del agente de la constructora Alborada, ¿todavía tienes los archivos completos?» «Los tengo, Valentín. Nunca los usé, como acordamos. ¿Por qué?» «Los necesito ahora. Es para proteger a mi hijo». Sebastián no hizo más preguntas. Sabía de qué estaba hablando. Un esquema de sobrefacturación en obras industriales descubierto accidentalmente por nosotros durante un mantenimiento en el sistema eléctrico. Y el principal responsable era justamente Marcelo, dueño de la constructora Alborada que había hecho la remodelación de la fábrica ese año. En esa época registramos todo. Facturas adulteradas, emails comprometedores impresos de la computadora del ingeniero responsable, que había dejado la sesión abierta durante el almuerzo, fotos de materiales de calidad inferior usados en lugar de los especificados en el contrato. Nunca denunciamos el esquema porque la fábrica prefirió resolver internamente, descontando los valores sobrefacturados de pagos futuros. Pero guardamos las pruebas, Sebastián y yo, como un seguro para el futuro, y ahora ese futuro había llegado. Al día siguiente regresé a Ciudad de México, esta vez no en camión, sino en carro con mi vecino Josías, que se ofreció a llevarme. No quería correr el riesgo de perder o dañar el material que cargaba en la mochila. Llegué a media tarde y encontré a David y Camila ansiosos. «Papá, ¿pasó algo?» David me recibió con expresión preocupada. «La agencia me llamó hoy. Dijeron que van a reducir el equipo y que mi nombre está en la lista de posibles cortes». Exactamente como Marcelo había amenazado. Ya estaba poniendo su plan malvado en práctica. «No te preocupes, hijo, esto se va a acabar hoy.
Me senté con ellos en la pequeña mesa de la cocina y expliqué lo que había descubierto hace casi una década. Mostré los documentos, las fotos, los emails impresos. Expliqué cómo Marcelo había robado casi 8 millones de pesos de la fábrica a través de facturas sobrefacturadas y material de calidad inferior. Tu papá no es el empresario honesto y exitoso que aparenta ser, Camila. Construyó parte de su fortuna encima de fraudes como este. Camila se puso pálida, pero él siempre habló de honestidad, de trabajo duro. Las personas que más hablan de honestidad muchas veces son las que menos la practican, respondí gentilmente. No estoy contento de mostrarte esto, pero necesitamos defendernos. ¿Y qué vamos a hacer con esto?, preguntó David, mirando los documentos esparcidos en la mesa. Voy a llamar a tu suegro y pedirle una cita. Solo nosotros tres, él, tú y yo. Es hora de poner las cartas sobre la mesa. Marcelo aceptó el encuentro después de que David mencionó que yo tenía información importante sobre negocios antiguos. Quedamos de vernos al atardecer en un café cerca de su oficina en Polanco. El lugar era sofisticado, con mesas de madera oscura y cuadros caros en las paredes. Me sentí fuera de lugar con mi camisa sencilla y pantalones de algodón, pero mantuve la cabeza en alto. Ya no era el viejo analfabeto digital que podía ser humillado y desechado. Marcelo llegó puntual, impecable en su traje caro y reloj de oro en la muñeca. Saludó a David fríamente y a mí con desdén mal disimulado. Entonces, ¿qué es tan importante que necesitamos discutir en persona?, preguntó después de pedirle un café americano al mesero. Marcelo, empecé, mirándolo directamente a los ojos. Vine a discutir el futuro de su nieto o nieta, el niño que su hija y mi hijo están esperando. ¿Y tú qué tienes que ver con eso? No basta con haber criado a un hijo incompetente. ¿Ahora quieres opinar en la crianza de mi nieto también? Respiré hondo, controlando la rabia. En realidad, vine a pedirle que deje de interferir en la vida de David y Camila, que deje de amenazar su trabajo, que deje de crear dificultades, que deje de tratar de sabotear su matrimonio. Marcelo se rió. Esa risa soberbia que tanto me molestaba. ¿Y por qué haría eso? Mi hija merece algo mejor, y tú lo sabes. Este muchacho ni siquiera puede mantener a su propia familia. Fue entonces que abrí mi mochila y puse sobre la mesa una carpeta con algunos documentos seleccionados, apenas lo suficiente para que entendiera la gravedad de la situación. ¿Reconoce esto, Marcelo? Señalé una factura adulterada con valores muy por encima del mercado. ¿O esto? Mostré la foto de un material de calidad inferior siendo instalado en la fábrica, mientras la factura especificaba otro mucho más caro. Su cara cambió instantáneamente. La sonrisa burlona dio lugar a una palidez enfermiza. ¿Dónde conseguiste eso? Trabajé más de 30 años como electricista en la fábrica San Carlos. En 2014, su constructora hizo la remodelación del sector eléctrico. Mi compañero Sebastián y yo, que hoy es gerente ahí, descubrimos su esquema de sobrefacturación. La fábrica decidió no denunciar en esa época, apenas descontó los valores en los pagos siguientes, pero todas las pruebas fueron preservadas. Eso es calumnia. Te voy a demandar, viejo insolente. Trató de mantener la pose, pero su voz temblaba. Demande a gusto, respondí calmadamente. Va a ser interesante ver todos estos documentos siendo analizados en un tribunal, o por el SATE, o por sus socios actuales, o por la prensa. Escoja su audiencia favorita, Marcelo. Me miró a mí, después a David, después a los documentos, la soberbia dando lugar al miedo. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente. Quiero que deje a mi hijo y su hija en paz, que deje de amenazar su trabajo, que deje de tratar de sabotear su matrimonio, que respete las decisiones que tomaron como adultos. ¿Y si hago eso? Si hace eso, estos documentos siguen guardados donde han estado casi 10 años. Nadie, además de nosotros tres en esta mesa, necesita saber de este asunto. Marcelo cerró los ojos por un momento, derrotado. Cuando los abrió nuevamente, había una nueva mirada en ellos. Respeto. No el respeto cálido entre iguales, sino el respeto frío y calculador que los depredadores tienen por adversarios
que se muestran más peligrosos de lo que aparentan. Está bien, Valentín. Ganaste. No se trata de ganar o perder, respondí guardando los documentos de vuelta en la mochila. Se trata de dejar que su nieto o nieta crezca en una familia en paz, sin guerras entre los abuelos. No tiene que gustarle, no tiene que aprobar las decisiones de su hija, pero tiene que respetar. David, que había permanecido en silencio durante todo el encuentro, finalmente habló. Marcelo, amo a su hija. Estoy trabajando duro para darle a ella y a nuestro hijo una vida digna. No voy a ser millonario como usted, pero nunca voy a faltar al respeto o al amor. Marcelo miró al yerno como si lo viera por primera vez. Detrás de la fachada de superioridad vi un destello de algo más profundo, tal vez inseguridad, tal vez hasta envidia. Envidia de un hombre que, a pesar de tener menos recursos, tenía algo que él no podía comprar. Un papá dispuesto a luchar por él. Vamos a hacer lo siguiente, dijo finalmente. Voy a organizar una cena en casa el próximo fin de semana. Tú, Camila, tu papá. Vamos a tratar de empezar de nuevo por el bien de mi nieto. Era más de lo que esperábamos, no una rendición completa, sino una tregua, un reconocimiento de que la guerra no valía el precio que todos pagarían. Cuando salimos del café, David me abrazó fuerte, ahí mismo en la banqueta, ante las miradas curiosas de los transeúntes. Papá, estuvo increíble. ¿Cómo supo que iba a funcionar? No lo sabía, hijo. A veces en la vida uno necesita dar un salto de fe, y esta vez caímos parados. En el camino de regreso al departamento, David me contó que ya había recibido una llamada de la agencia, cancelando su posible despido. La influencia negativa de Marcelo ya había sido revertida aún antes de nuestro encuentro en el café. El poder del suegro era real, pero ahora estaba neutralizado. Cuando llegamos, Camila nos esperaba ansiosa. Al contarle lo que había pasado, lloró, una mezcla de alivio y tristeza por descubrir esa cara de su papá que no conocía. Camila, dije tomando sus manos, su papá no es un monstruo. Es apenas un hombre que perdió el rumbo, que confundió dinero con valor, pero la ama a su manera y va a amar a este bebé también. Esa noche dormí con una sensación de deber cumplido. No había usado los documentos para destruir a Marcelo, como podría haber hecho. Los había usado apenas para proteger a mi familia, para crear un espacio donde mi nieto o nieta pudiera crecer en paz. Y en eso me sentía más rico que cualquier millonario. El domingo siguiente se realizó la cena en la mansión de Marcelo. Fue extraño al principio, con conversaciones forzadas y sonrisas tensas, pero cuando Camila mostró el último ultrasonido y descubrimos que era un niño, algo cambió en el ambiente. Vi los ojos de Marcelo llenarse de lágrimas cuando supo que sería abuelo de un niñito. ¿Ya escogieron el nombre?, preguntó con una suavidad que nunca habíamos visto antes. David y Camila se miraron y mi hijo respondió. Estábamos pensando en Arturo Valentín. Arturo porque nos gusta el nombre y Valentín en honor a mi papá. Fue mi turno de sentir los ojos húmedos. Mi nieto llevaría mi nombre, no por obligación, sino por elección, por reconocimiento. Marcelo levantó su copa de vino en un brindis. Por Arturo Valentín, entonces, que tenga la determinación del abuelo materno y la integridad del abuelo paterno. Era un pequeño gesto, pero significaba mucho. Un reconocimiento público de mi valor, de mi integridad, algo que meses antes parecía imposible. Cuando regresamos al departamento esa noche, David me agradeció una vez más. Papá, no solo salvó mi matrimonio y mi trabajo, salvó mi dignidad, me enseñó lo que es ser hombre de verdad. No te enseñé nada que ya no supieras, hijo, solo necesité recordártelo. En la mañana siguiente, antes de regresar a Puebla, recibí un regalo inesperado de Camila. Un smartphone nuevo, mucho más moderno que mi celular viejo. Para que no se pierda más en los grupos de WhatsApp, dijo sonriendo. Y tiene una aplicación que instalé especialmente. Le va a permitir ver las fotos del ultrasonido y después de que nazca Arturo, seguir su crecimiento, aunque esté lejos. En lugar de sentir que se estaban burlando de mi dificultad con la tecnología como antes, sentí que me estaban incluyendo.
ayudándome a ser parte de este nuevo mundo digital que tanto me asustaba. Voy a necesitar clases, admití sonriendo. Y yo le voy a enseñar, papá, respondió David con la misma paciencia que usted tuvo cuando me enseñó a andar en bicicleta. Mientras el camión dejaba Ciudad de México rumbo a Puebla, miré por la ventana los paisajes que pasaban. Pensé en cómo la vida da vueltas, cómo la humillación que sufrí en ese grupo de WhatsApp indirectamente nos había traído hasta aquí, a este momento de reconciliación, de nuevos comienzos, de esperanza renovada. El celular nuevo vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de David, una foto de él y Camila sonrientes con la descripción: «Gracias por todo, papá, te amamos». Apreté el aparato contra el pecho, sintiendo una paz profunda. La tormenta había pasado, y después de ella, el cielo estaba más azul que nunca. Si te gustó esta historia del canal Voz de los Abuelos, no olvides darle like y suscribirte. Deja en los comentarios de dónde nos estás viendo y comparte con nosotros tus propias experiencias familiares. Todos los días tenemos nuevas historias aquí en el canal. Tu compañía es lo que nos da fuerza para seguir contando las aventuras de la vida.